Sean todos bienvenidos nuevamente para otra sesión de llaves antiguas para un hogar bendito. Seguimos en nuestro último campamento para solteros, explorando la séptima llave para un hogar bendito. En nuestra sesión anterior estuvimos estudiando la experiencia de la primera familia humana y estuvimos estudiando juntos Génesis 4 para ver cuáles fueron los errores y la experiencia de Adán y Eva como padres, de Caín y Abel. Esta vez vamos a explorar nuestra contraparte espiritual de esta séptima llave. Así que espero que todos tengan sus Biblias en mano y que estén listos para acompañarnos en este estudio. Quisiera también agradecer a todas aquellas personas quienes han enviado sus comentarios, saludos, los cuales también queremos retribuir, y también preguntas sobre el tema tratado. Les quiero recordar que pueden enviar sus comentarios en línea, así como sus preguntas, ya que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas el día de mañana, en donde vamos a dar respuesta a cada una de esas inquietudes. Así que por favor siéntanse libres de enviar sus comentarios y preguntas en línea y mañana las estaremos revisando juntos. Muy bien, ¿están listos para explorar la aplicación espiritual de la séptima llave de un hogar bendito? Espero que así sea. Para comenzar, quisiera que por favor inclinaran su rostro donde se encuentre y que me acompañen en una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por el don y el privilegio de tener hijos. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro durante esta sesión, para que podamos ver cómo en tu palabra tú enfocas este tema de la paternidad y la crianza de los hijos. Queremos aprender de nuestros primeros padres sus errores para no cometerlos, pero queremos también enfocarnos en ti como nuestro Padre Celestial. Por favor, acompáñanos ahora durante esta sesión y bendice a cada una de las personas quienes nos están acompañando, tanto aquí en los estudios de la Red Advenir, como en cualquier parte del mundo. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, sin más preámbulo, vamos a escuchar al pastor Mark Chambers, quien va a darnos la aplicación espiritual de la séptima llave para un hogar bendito. Muchas gracias, Karen. Buenas noches, hermanos, amigos. Estamos muy felices para estar una vez con ustedes para seguir nuestro estudio, Llaves Antiguas para un Hogar Bendito. Estamos mirando la séptima llave para un hogar bendito. Y hoy, esta noche, vamos a continuar con la aplicación espiritual de lo que hemos comenzado en la última sesión. Los desafíos de criar a los hijos piadosamente. Lecciones de la primera familia humana. La aplicación espiritual nos llamó a mirar a Dios como Padre. Ahí vamos a poner en examinación los principios que estamos mirando, que hemos mirado en la última sesión, para ver si son ciertos en la vida y en la experiencia de Dios como Padre. La paternidad revela el corazón de Dios. El privilegio de la paternidad dado a la familia humana es un honor y responsabilidad grande. La paternidad es una de las mayores responsabilidades que se le puede dar a una criatura. Debemos ser convencidos de esto. Si queremos ser padres que sobre quien Dios va a poner su bendición. Esta llave de paternidad es una llave, el séptimo llave, pero es muy importante para tener un hogar bendito. Y como vemos que
una de las mayores responsabilidades que el ser humano puede tener en vida es ser ese padre o madre. La paternidad en la tierra fue diseñada para revelar la paternidad de Dios. Al hombre se le da el privilegio de conocer de una forma íntima y personal los gozos y dolores de Dios como Padre. No entendemos ciertas cosas y no podemos entender ciertas cosas hasta que llegamos a ser padre o madre, hasta que llegamos a tener nuestros propios hijos. Y es un maravilloso privilegio porque nos abre nuestros ojos, nuestros corazones y a ciertos asuntos bien íntimos en respecto a cómo Dios relacionar a nosotros, a su pueblo, como hijos. Podemos conocer el gozo que Él sintió cuando trajo a su unigénito al mundo. Había gozo, ¿no? Los ángeles dicen en Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Había mucho gozo en cielo, en la encarnación. También podemos conocer el placer que Él sintió cuando Él es honrado. Conocemos también su dolor cuando sus hijos se descarriaron. Y estamos expuestos a su mayor pena cuando nosotros perdimos hijos. Solo personas que tienen hijos pueden entrar en esas experiencias. Entonces, el llamado a ser padres es algo bien especial y fue dado a los seres de la tierra para conocer en forma que ningún otro ser en el universo, ni aún un querubín cubridor que está al lado del trono, puede llegar a conocer el corazón de Dios como un ser humano, consciente a la honrada llamada de ser padres. Ups. ¿Puede ayudarme con? Ok. Bien. Gracias. Dios también perdió su hijo. Y eso es su más grande dolor. Cuando ver su hijo en la cruz, ¿no? Pero también Jesús toma el lugar de los perdidos. Entonces ahí podemos entender un poco cuál es el gran dolor cuando Dios perdió un hijo para siempre. La paternidad es algo costoso para Dios. Mira que Dios dijo en estos versículos, en Isaías 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En Jeremías 3, versículo 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestra infidelidad. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Es costoso el reto de paternidad para Dios también. Mira que Dios dijo en Malaquías 3, 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis,
¿en qué nos hemos de volver? Dios entiende esa frustración de un padre o una madre que sus hijos están andando en rebelión. En Oseas 11, versículo 8, él dijo, ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. amén. Es la confesión de Dios hacia a nosotros. Su corazón es conmovido con compasión por sus hijos. Con cuidado Él formó el hombre y Él no está dispuesto a dejar ninguno de sus hijos sin intervenir. Primera lección que vamos a mirar en este estudio es que la paternidad divina tiene un punto de partida. Como en la creación, vemos que la paternidad humana comenzó con la unión sexual entre un hombre y su esposa. Así también la paternidad divina tiene un punto de partida. En la creación, Adán fue creado como hijo de Dios antes de la caída. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Lucas 3, 38 mostró a Adán como hijo de Dios. Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Gracias. Fue Dios Él que le dio forma. En la redención, Dios reconoce como hijos solo aquellos quienes Él ha engendrado en el Espíritu. Como Dios era Dios quien formó a Adán para ser su hijo, también en la caída es necesario que Dios empieza una obra para engendrar de nuevo hijos suyos de la familia de Adán. Sin esa obra, ninguno es reconocido como hijo de Dios por su parte. Dios solo reconoce a los que Él engendró como sus hijos. Vamos a ver. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nota, hermanos y amigos, que el que no es nacido por el Espíritu, el que no es nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, ni tampoco entrar. Y podemos decir por qué. El por qué es que el que no es nacido de nuevo, no reconocer a Dios como Él es, como el Rey de su vida. La persona que no es nacido por el Espíritu no vive bajo los designios de Dios o los designios de Dios como Rey. Vive bajo su propia ley, vive bajo sus propios dictados y no reconoce o respetar los dictados de Dios. Por eso esa persona no puede ver el reino de Dios porque no puede discernir la dignidad de Dios para mandar o para ser soberano en su vida. Tampoco puede entrar. Porque mientras Dios no es reconocido como Rey de nuestra vida, no estamos
no estamos viviendo en el reino de Dios. El reino, la primera cosa en el reino de Dios es el rey. Y mientras estamos ignorando el rey y sus prerrogativas, no estamos experimentando y no estamos adentro del reino de Dios. Número 2. Es Dios quien engendra nuevos hijos en el Espíritu. En el aspecto natural, Dios es el que abre y cierra el vientre. En el Espíritu, es Dios quien ejerce su voluntad soberana para traer hijos e hijas a vida en el Espíritu. ¿Nota eso? Que es Dios quien ejerce su voluntad soberana para engendrar nuevos hijos y hijas para su reino. No podemos sobreenfatizar eso. Mira qué dice Jesús en 1 Juan 12. Mira qué dice la Biblia en 1 Juan 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok. Aquí en ese versículo notamos que los que recibieron a Jesús son los que Dios había dado potestad para ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es esa potestad? El versículo danos una implicación de eso. Dice, a los que creen en su nombre. Si no podemos confiar en el que el Padre envió para salvarnos, estamos mostrando la evidencia que todavía Dios no había comenzado una obra en nosotros. Porque la potestad o el poder para recibir a Jesús es fe, confianza en Él como Salvador. En Juan, vamos a Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Muy bien. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu que da el testimonio a los que son engendrados, que ellos son hijos de Dios. No es ese asunto, no es dejado por nuestra imaginación o para que podamos adivinar. No. Los hijos de Dios reciben testimonio de Él quien engendra a ellos, el Espíritu Santo, que ellos son hijos de Dios. Romanos 8, versículo 9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es muy importante para notar. Si alguien no tiene el Espíritu Santo viviendo en él o ella, esa persona no es un hijo de Dios. No es conocido, no es reconocido en cielo como parte del reino de Dios. No tiene su nombre escrito. No es confesado por Dios. Y cuando Dios confesó sus hijos, podemos utilizar una ilustración. Cuando Jesús fue bautizado, ¿había un testimonio del Espíritu? Había un testimonio del Padre mismo, ¿no? El Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma y la voz del Padre del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este testimonio era el deber de Jesús para recibir. Este testimonio Dios da al comienzo del ministerio de Jesús.
Y era su deber para recibirlo y para guardarlo, para atesorarlo. Así es para cada hijo de Dios. Cuando Dios da su testimonio, da el testimonio al inicio de nuestro camino con Él, como que somos sus hijos, que Él nos engendró, que Él nos perdonó y que estamos aceptados en el amado en cielo. Este testimonio debe ser tesorado, guardado y recordado por los que son contados como hijos de Dios. ¿Por qué? Los días que vienen después es para probar. Satanás va a hacer todo para contradecir el testimonio del Padre, el testimonio del Espíritu Santo, para burlar este testimonio. Y si nosotros no seguimos en confianza de la palabra expresada del Espíritu, podemos perder. Pero en la experiencia de Jesús vemos que Jesús no perdió su vista del testimonio de su Padre. Cuando Satanás dice, si usted es hijo de Dios, entonces manda que esas piedras sean transformado en pan. Jesús dijo, no solo por el pan el hombre vivirá, pero por toda palabra que viene de la boca de Dios. Y él estaba poniendo su atención específicamente a la palabra que el Padre había dado a él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El testimonio del Espíritu, confirmándonos como hijos de Dios, es algo importante, es al base de nuestra fe, de nuestra experiencia espiritual y deben ser guardados. Jesús dijo más en Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, ahí vemos que Dios es Padre de aquellos que son engendrados por Él, por el Espíritu. Jesús dijo que nadie viene a Él sin la intervención del Padre. El Padre mismo trae a todos que realmente, sinceramente llegó a Jesús. No llegó ninguno de nosotros a Jesús, solo por nosotros mismos. Es la obra del Padre. Y Él danos promesa a darnos vida eterna. Juan 10, 25 al 29. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gracias. En este pasaje vemos dos grupos de personas. Uno, Jesús dice que no son sus ovejas. De este grupo Él dice que ellos no pueden oír su voz y no pueden recibir su palabra, no confiaron en su palabra. En otras palabras, los que no son ovejas de Jesús no pueden confiar en Jesús. Porque el hombre natural ha perdido la capacidad para confiar en la persona más confiable en el universo, que es Dios mismo. Si Dios no hace algo para restaurar la fe, no hay confianza en Dios, en el hombre natural. Solo los que son engendrados, renacidos por el Espíritu Santo, encontramos ese elemento poderoso que llamamos fe. La capacidad para confiar en Dios, la capacidad para descansar y tomar como realidad que Dios ha dicho. La palabra de Dios llegó a ser realidad para los que son engendrados por Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecen jamás. Y nadie puede quitarlos del mano de Jesús. Qué buena noticia. Qué buena noticia si estamos en las manos de Jesús. Nadie puede quitar
las ovejas de Jesús de su mano. Y Jesús dijo, aun si había alguien poderosamente, con suficiente poder para quitarlos de mi mano, mi Padre que me les da es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, los hijos que Dios engendró por el Espíritu Santo son protegidos. La preservación de su salvación es un asunto divino. Ellos no están dejados solamente a los elementos o los esfuerzos o las circunstancias alrededor. Son protegidos, son preservados por Cristo y por su Padre. Y eso es gran consolación para los que son hijos de Dios. Entonces, en Juan 6, versículo 28 al 29 y 37. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Podemos decir entonces, ¿cómo sabemos si Dios había comenzado una obra en nosotros? Según Jesús, la marca de la obra de Dios es la capacidad para creer, para confiar en Él, que el Padre había enviado como Salvador. Mientras no podemos confiar que Jesús puede salvarnos completamente del pecado y de la condenación y la muerte, estamos mostrando que todavía no hay confirmación del Espíritu que somos hijos de Dios. Porque Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Cuando podemos reposarnos plenamente en confianza del poder de Jesús para salvarnos de nuestros pecados y todo peligro que enfrentamos como seres caídos, ahí vamos a conocer la primera evidencia que Dios había comenzado una obra en nosotros. Mira más que Él dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Solo los que son entregados por Dios a Jesús pueden llegar verdaderamente a Jesús. Entonces, si estamos en Jesús, tenemos la evidencia que somos entregados por el Padre a Jesús. Y eso es buena noticia. Maravilloso regocijamiento cuando Dios engendró hijos. Hay grande regocijamiento ahí en el cielo cuando Dios engendró un hijo aquí en la tierra. 3. No hay juicio prematuro con Dios. ¿Recuerda? ¿Qué aprendemos de Adán y Eva? Ellos comenzaron a juzgar prematuramente sus hijos. Primero, equivocó con Caín, pensando que él era el Mesías. Y luego, por eso, no valoraron a Abel. Pero eso no es buen ejemplo. Pero en Dios vemos el buen ejemplo de paternidad. No hay juicio prematuro con Dios. Segundo Timoteo 2, versículo 19 dice, mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Okay. ¿Qué Dios conoce? A los suyos. Conoce quién son sus hijos. Y Él no va a negarlos. Porque recuerda que Jesús dejó una profecía que va a pasar en los últimos días. Algunos van a ser chasqueados. Y los chasqueados van a escuchar de Él, aparte de mí, yo nunca os conocí. Dios conoce los que pertenecen a Él. Y a ellos,
Él mandó que ellos se aparten de iniquidad. Nahum 1, versículo 7. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En otra palabra, ¿quién son los hijos de Dios? Los que Jehová conoce. ¿Y a quién Dios conoce? A los que confían en Él, los que tienen fe. Dios no hace comparación injusta entre sus hijos. Él conoce el propósito que tiene para cada uno de ellos. Mira Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué bueno. Dios tiene un buen fin para cada hijo suyo. ¿Cuál es el pensamiento de Dios para sus hijos? Pensamientos de paz, no de mal, para dar el fin que esperáis. ¿Sabe cómo sacar? Dios sabe cómo sacar lo mejor de ellos. Isaías 13, versículo 12. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Esa es una obra maravillosa. Porque el mundo, y nosotros podemos ver a alguien y decir, esa persona no es buena para nada. Pero está ya escogido esa persona. Y en su tiempo Dios va a presentar él como oro más precioso de Ofir. Job 23, versículo 10. Mas él conoce el camino donde voy, me probará y saldré como oro. Amén. 1 Pedro, versículo 1 y 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Vemos la repetición de esa palabra, fe, fe, fe. Es como el ambiente de comunión con Dios. Aparte de fe, no hay conexión, no hay conciencia de Dios. La fe es la modalidad en cual los hijos de Dios viven. Es la fe que trae realidad, que trae Él quien es invisible a la vista de los hijos de Dios. Que trae Él que es espíritu. Por la fe llegamos a sentir a Él como una gran sustancia, la persona más sustancial en el universo. No hay unión con Dios afuera de la fe. Es la base de vida espiritual. De fe viene el fruto de amor confirmado en esperanza de unión eterna con Dios. No podemos menospreciar la fe. Si no hay fe, no hay comunión. Si no hay fe, no hay unión. Si no hay fe, no hay evidencia de engendramiento en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Qué precioso para descansar en el seno de nuestro Padre. Dios sabe cómo sacar lo mejor de sus hijos, exponiendo lo peor. Eso es interesante. Llama a la humildad de sus hijos. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué contraste, qué paradoja. Para ser exaltado como hijo de Dios, el hijo de Adán debe ser humillado.
Voy a repetir. Para cualquier hijo de Adán, llegó a ser exaltado como hijos de Dios, él o ella deben ser humillados. El comienzo de camino con Dios es pisotear la gloria del hombre. Entonces, ¿qué dijo Dios a Adán? Vamos a Génesis 3. Génesis 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues polvo eres y a polvo volverás. ¿Qué significa eso? Polvo volverás. ¿Qué Dios estaba hablando? Sobre la muerte de Adán. Que cuando Adán muere, él va a volver al polvo. En esencia, para ser exaltado como hijo de Dios, como hijos de Dios, debemos volver al polvo, debemos morir a nuestra gloria, a nuestros pensamientos, a nuestra definición o vista o visión de la vida. Debemos morir a todo lo que es afuera de Dios para comenzar una vida en Dios. Debemos volver al polvo. En otras palabras, debemos ser satisfechos, hacer nada más que polvo, para que Dios sea glorificado. El Hijo de Dios no tiene su gozo tanto en su estado, que en el estado de Él quien llama a Él Padre. Él podría estar en el más bajo condición, pero el pensamiento que mi Padre es el Rey del universo, llegó a traer a esa persona a tanto consolación que él tiene gozo pleno donde él está, en el más bajo. Porque su gozo no está basado en él mismo, pero basado en él quien llama a él Hijo. En Proverbios 16, 18, advierte sobre la caída que sigue al orgullo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y viceversa podemos aplicar, ¿no? Entonces, si vamos a tener la soberbia, cuando nosotros se sentimos exaltados, si el final de eso es caída, llega al polvo, humillación, entonces deben ser verdad el converso. Humillación es que prepararnos por exaltación o humildad. Dios no alimenta el ego de sus hijos. ¿Recuerda? La lección que estábamos mirando antes. Dios no alimenta el ego de sus hijos. ¿Eso es verdad? No, podemos mirar toda la Biblia para ver si es verdad o no, pero solo vamos a mirar algunos ejemplos aquí. 1 Pedro 5 y 6. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros, y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene plan para exaltar a sus hijos. Pero, primero, humildad. ¿Y qué dice Jesús? El que quiere ser primero, deben ser siervo de todos. Esa es la semilla de humildad en el Hijo de Dios. 5. Dios planta en nosotros semillas para una buena cosecha. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío,
No menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow, ¿qué palabra es eso? Es una palabra de grande consolación. Para mí personalmente, porque yo fui castigado por Dios duramente, pero buenos de sus castigos. Porque yo actué afuera de su voluntad. Y yo encontrarme en un lugar extraño, con muchos problemas, porque yo tomé una decisión afuera de la voluntad de Dios. Y cuando yo reconocía que yo estaba con problemas y yo comencé a buscar al Señor, y el Señor me habló finalmente después de varias horas y me mostró mi error. Mostrame mi error, que yo estaba fuera de su voluntad. Me mostró que no estaba andando como un hijo de Dios, no estaba andando como cristiano, estaba con una religión matemática, con mis propias calculaciones. Y yo estaba bien triste para escuchar eso. Pero gracias a Dios, no me dejó, no me abandonó, pero me disciplinó. 4 años de disciplina. Y a veces yo pensaba yo estaba con mucho, casi desanimado. Pero ese versículo me ayuda mucho, porque dice, mas si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira qué más que dice. Buen consuelo para mí. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y lo reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. A la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. Yo recuerdo un día cuando Dios me daba confirmación, que Él no me abandonó. Y cuando yo tuve esa evidencia era tan maravilloso. Yo quería llegar a mi casa instantáneamente para contar a mi esposa que la buena mano de Jehová estaba sobre mí. Era tan maravilloso. Si estamos bajo disciplina de parte de Dios, es evidencia que Él no nos abandonó, que Él no está tratándonos como bastardos, porque Dios no disciplina bastardos. Dios solo disciplina a sus hijos. Entonces, si usted está bajo disciplina divina por sus errores, humillarse y recibe la disciplina con gratitud, porque al final va a traer buen fruto. Juan 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. ¿Cuál es el punto que Dios tiene en mente? Que seamos árboles de frutos. Vid, pámpanos de frutos.
Los éxitos de Dios como Padre traen una cosecha de bendición mutua, tanto para Él como para sus hijos. ¿Qué tipo de Padre es Dios? Un Padre bueno, un Padre sabio. Entonces, en el tratamiento de sus hijos, Él tiene una forma para disciplinarlos, para guiarlos, para que ellos al final lleven fruto para su gloria. Él sabe cómo llevar a ellos a este fin. En Juan 15, 5, 8 y 11, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. el llamado es para permanecer en Él, quien sabe obrar en sus hijos. Mientras permanecemos en Él, tenemos la esperanza de una buena cosecha. No importa cuánto tiempo cuesta. Abraham estaba en las manos de Dios por años, décadas. A 99 años, Dios habló con Abraham y dice: Abraham, anda de mí y sea perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda de mí y seas perfecto. Dios podía traer el fruto en la vida de Abraham mucho antes. Dios podía traer a la hogar de Abraham y Sara, Isaac, mucho antes. Pero Dios esperó hasta que Abraham era 99 años. No importa cuándo, Dios es quien manejó el tiempo. Pero era bueno. Había una sabiduría en eso, en esperar hasta lo último, hasta que Abraham perdió toda esperanza en su propio cuerpo, toda esperanza en el cuerpo de su esposa. Cuando no hay esperanza en nada más, cuando no hay esperanza en ninguna otra cosa, excepto en Dios, ahí la obra de Dios es evidente. Mientras podemos confiar que hay otras soluciones, podemos dar la gloria a las otras soluciones. Pero cuando todo falló y en ninguna cosa hay respuesta, ahí cuando Dios interviene, toda la gloria va a ser para Dios, porque no va a haber confusión quién está obrando. Espera en Dios. Él va a terminar su obra. Él que comienza una buena obra engendrando hijos, no tiene plan para dejar a sus hijos incompleto, sin formación completa y madurez. Si Dios había comenzado una obra en ti, confiar en la sabiduría y en la fidelidad de tu Padre. Él no es cualquier Padre. Él no falló y no va a fallar. Deja a sí mismo en sus manos. Dios como Padre permite las elecciones de sus hijos. En Deuteronomio 11, 26 al 28, Él nos llamó a tomar decisiones. Él dijo: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios da a sus hijos elección. Aun cuando somos hijos de Dios, todavía tenemos
la oportunidad a decir a Él cualquier día, cualquier momento, no. Es diferente de los esclavos de Satanás. Satanás no da esa elección a sus esclavos. Por eso es necesario, si estamos viviendo bajo el gobierno de Satanás, es necesario una obra poderosa de Dios para romper las ligaduras sobre nuestras voluntades, para que podamos tener deseo para vivir bajo el gobierno de Dios y no bajo Satanás. Pero mientras estamos bajo ese gobierno de Satanás, no tenemos deseo para otro gobierno. Cuando llegamos a tener deseo para el nuevo gobierno, para el gobierno de Dios, esa es evidencia que Dios está obrando poderosamente en nosotros para llamarnos a su familia eterna. Mira Deuteronomio 30, 19 al 20. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te acerques a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La elección que Dios nos da es para hoy, es para escuchar su voz. Y algo importante, la fundación del matrimonio, la fundación de paternidad, es el mismo. Es niñez. Mientras estamos andando como hijos rebeldes, no vamos a poder traer frutos de hijos obedientes. Mientras aún como adultos estamos comportándonos como hijos rebeldes hacia a Dios, no vamos a tener éxito como padres. Porque Dios va a darnos oportunidad, no va a menospreciar la oportunidad para mostrarnos su corazón. Entonces, un hombre que está andando en rebelión contra Dios, en su hogar, él va a ver el fruto de rebelión. Su esposa va a rebeliar contra su palabra. Él va a tener una esposa rebelde y va a tener hijos rebeldes, porque él no es sujeto a la autoridad. Y mientras él no es sujetado a la autoridad, él no puede ser autoridad. Entonces Dios va a afligir en amor este hombre con el sentido de rebelión, para que él pueda separar cómo siente Dios en respecto a su rebelión. Cuando él ve a su esposa rebelde y sus hijos rebeldes, ahí va a pensar, ¿será que es el mismo que Dios está pensando? Entiendo. Por eso, si queremos ser buenos padres, debemos escuchar que Dios dijo como un buen padre y da oído y obedecemos y sometemos a su autoridad. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahora, mi amigo, mi amiga, mi hermana, es tu oportunidad para decidir si usted va a escuchar la invitación de Dios.
o va a rechazarlo. Pero para mí y mi hogar, vamos a servir a Jehová. No hay mejor padre. No hay otra persona más digna de mi obediencia, de nuestra obediencia. Otro tipo de vida es vanidad, es engaño. Dios es quien merece nuestra obediencia. Por eso debemos servir a Jehová todos nuestros días. Y Él va a traer fruto. Y vamos a conocer a Él como un buen Padre. Y vamos a tener confirmación que somos sus hijos. Y no hay algo más seguro en el universo que da más fortaleza que el conocimiento que tenemos aceptación para con Dios. Que somos conocidos por Dios, conocidos como sus hijos, y que Él no va a negarnos en el último día. Eso es mi deseo para ti. Y es mi deseo para los que ya conocen esa experiencia, para andar en la palabra de Dios y bajo su autoridad, para que usted puede ser confesado, puede escuchar su confesión en el gran día. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias para acompañarnos durante estas series, llaves antiguas para un hogar bendito. Usted tiene un hogar por sus hijos, un hogar bendito, donde usted gobernar como rey paterno, Padre eterno. Padre, por favor, actuar en este momento. Actuar para que los que escuchen esta palabra pueden conocer tu poder para engendrar nuevos hijos por el Espíritu. Padre, por favor, trae consolación a los que son tus hijos. Confirmarlos por su palabra. Da a ellos fortaleza en el Espíritu para andar en el camino de rectitud. Y los que todavía están dando en rebelión, causa que los que miran y que escuchan esta palabra llegan a conocerte como un buen Padre y poner en ellos el deseo para andar en tus caminos. Da a ellos la capacidad para confiar en ti, para llegar a la fe plena en Cristo Jesús, para que en el gran día, Padre, estos esfuerzos puedan traer frutos para tu nombre grande, para tu gloria, y que muchos pueden regocijar que habían llegar a conocerte como Padre eterno. Gracias por Jesús. Gracias por su sangre. Gracias por Él quien abre la puerta para que nosotros, caídos, pecadores rechazados, pueden llegar a ser llamados hijos de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.